Pues, bueno, muy buenas noches, sean bienvenidos a este tiempo, Historias Transformando Vidas. Hoy tenemos a un personaje muy especial, muy importante, es Jacob. Bienvenido, Jacob, esta noche. Gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, Jacob es un personaje que impactó muchas vidas. Él fue un personaje que vivió muchos procesos, muchas situaciones, pero lo más importante es que al final de esta historia, pues Dios cambia y transforma su vida. Aquí vemos cómo inicia, vamos a contar cómo inicia toda esta historia. Inicia con una promesa dada por Dios. Su madre era estéril, ¿verdad? Y Isaac oró a Dios y le concebió quedar en embarazo. Resulta que en este embarazo habían dos bebés, eran gemelos, y allá en su vientre luchaban estos dos bebés, Jacob y Esaú. Pero Dios da esa promesa de que el mayor iba a ser menor. Una promesa que Dios dio a Jacob, o sea que Jacob empieza ahí bien. Bueno, y continuamos con la historia. Em, Era la bendición del primogénito y era algo muy grande, muy poderoso. Era una promesa por Dios dada a su abuelo Abraham y también a su padre Isaac. Y pues como contó la hermana, ya se le había dado también antes de nacer a Jacob. Y no era cualquier herencia, no era cualquier herencia material, era algo más de mucho peso, era el legado familiar, la continuidad de la promesa y también era el peso espiritual que iba a ser transmitido a la otra generación. Entonces Jacob, sabiendo y habiendo ya escuchado esto, me imagino que desde niño creciste escuchando esa promesa. ¿Por qué decides intervenir? Intervenir. Yo no lo llamaba así en ese entonces. Para mí era sobrevivir, asegurar lo que sentía que podía perder. Y sí, Dios ya había hablado. Mi madre Rebeca lo sabía. Yo también lo escuché en alguna forma en mi casa. Pero una cosa es oír una promesa y otra muy distinta es descansar en ella. Crecí viendo a mi hermano Esaú fuerte, decidido, el favorito de mi padre Isaac. ¿Tú crees que era fácil para mí creer que yo, el menor, el tranquilo, recibiera lo que le correspondería al primogénito? Así que hice lo que sabía hacer. Calculé, esperé el momento y ¡tac! Tomé. Primero fue el derecho de primogénito, luego la bendición. No confié en que Dios abriría el camino. Quise abrirlo yo mismo. Sí, es verdad, Jacob. Una cosa es escuchar una promesa y otra cosa es verla realizada en nuestra vida. Y aquí pienso que comienza a complicarse esta historia, porque a pesar de que la promesa fue dada a Jacob, pero Jacob, buscando esa bendición de su padre, lo engañó, haciéndose pasar por Esaú. Y esto desencadena una cantidad de situaciones en la vida de Jacob que vamos a ir desarrollando en la historia. Aquí hay un personaje clave y es Rebeca, tu madre. Eh, Vemos que ella escucha la conversación de Isaac con Esaú y empiezan todos los preparativos para obtener esa bendición para ti, Jacob. Entonces empieza meticulosamente la preparación de la comida, la receta ya la conocía, la ropa de Saúl, inclusive las pieles que puso sobre tu brazo. O sea, todo fue muy bien preparado. Y entonces aquí hay otra gran pregunta. ¿Qué sentiste en este momento que tu madre te apoyara en esta causa? Pues primero, pues que quedó claro que obtuve la bendición, pero no fue como yo la imaginé. Salí de aquella tienda con las manos llenas.
pero con mi alma inquieta. Porque cuando engañé a mi padre Isaac, no solo tomé la bendición, también sembré huida. ¿Y huida por qué? Porque me tocó dejar todo botado. Me tocó irme de la casa. Perdí muchos años sin mi madre Rebeca, años que nunca volvieron. Viví bajo el temor día y noche de que mi hermano Esaú en algún momento fuera por mí. Y eso fue lo que me impactó a mí. Así que sí, aseguré la bendición por medios humanos, pero el precio fue muy alto. Viví años persiguiendo paz, hasta entender que la promesa de Dios no es solo lo que se recibe, sino que también hay que aprender a confiar en ellos. Sí, Jacob, me imagino que todo esto fue muy duro, pero vemos ahí la fidelidad de Dios y a pesar de todo este proceso y toda esta huida y toda esta situación, pues Dios permite esa revelación tan especial y es que en este tiempo de huida Dios en un sueño muestra a Jacob una escalera que llegaba al cielo y en esa escalera ángeles que subían, que descendían y bajaban. Y es donde Dios afirma, reafirma a Jacob esa promesa, de que esa promesa que había dado a Abraham, a Isaac, de que esa tierra iba a ser dada a él y le dice, esta tierra va a ser dada a ti, Jacob. Y le reafirma la promesa de que habrá descendencia numerosa y es donde creo, Jacob, que entiendes que Dios estaba contigo. No solamente vemos la fidelidad de Dios, sino también su soberanía. Vemos que Él ratifica ese encuentro en ese sueño y que le aclara a Jacob que es el Dios de su abuelo Abraham y el Dios de su padre Isaac, pero que también es el Dios de Jacob. Entonces, cuéntanos, ¿qué empezó a cambiar en ese encuentro tan especial ahí en Betel? Cambió todo, pero no fue de inmediato. En esa noche yo no era el heredero seguro de una promesa, era simplemente un hombre huyendo, solo, sin nada. Pero allí, en medio del polvo, soñé una escalera, cielo y tierra conectados, y sobre ella Dios mismo, el Dios de mi abuelo Abraham, el Dios de mi padre Isaac. Pero esa noche pasó algo extraordinario, algo maravilloso, algo que nunca había entendido y cambió mi vida. Por primera vez entendí que también era mi Dios. Pero ¿sabe qué fue lo más impactante de todo lo que pasó allí? No fue la promesa de la tierra, ni la promesa de la descendencia. Fue escuchar su dulce voz diciéndome, no te dejaré. Dios nunca se distanció de mí, para nada. Desde esa noche yo ya no corría solo. Dios estaba conmigo. Amén. Es verdad, Jacob. Y aunque Dios estaba contigo, pero seguías en el proceso y en la formación. Porque viene ahora en la historia un acontecimiento muy importante y es que Jacob pasó de engañar a ser engañado. Y llega el amor a la vida de Jacob y Jacob se enamora de Raquel. Y su suegro le dice, trabajarás por Raquel 7 años. Y Jacob lo hizo, pero al cabo de los 7 años, cuando pide que sea entregada a Raquel, es engañado y le entregan a Lea. Y tiene que trabajar otros 7 años por Raquel. Entonces finalmente trabaja 14 años y él cosecha de lo que él sembró. Sí, es allí mismo en Harán donde él experimenta espera, desgaste y engaño. En medio de ese proceso, Dios seguía trabajando en su carácter. Y cuéntanos, ¿qué hizo Dios contigo en ese tiempo allí en Harán? Me mostró quién era yo, sin excusas, sin disfraces, porque allí entendí algo que antes no quería yo ver, que yo estaba cosechando lo que había sembrado. Pero luego el Señor empezó a transformarme.
Porque una cosa es recibir la promesa y otra muy distinta es convertirse en la persona capaz de sostener esa promesa. Labán pensó que me estaba explotando, pero no fue así. Dios estaba tratando conmigo. Ese lugar me quebrantó lo suficiente para empezar a cambiar. Bueno, es verdad, Jacob. Y bueno, la historia continúa y va teniendo un desenlace y bueno, Jacob se prepara para el encuentro con su hermano Esaú. Pero ¿qué pasa? Jacob tiene miedo. Jacob siente temor porque bueno, sabemos que habían situaciones entre ellos dos por el engaño que él produjo a su hermano y había ese temor y ese miedo. Y hubo un tiempo de preparación para encontrar a su hermano. Sí, aquí vemos ya un hombre que ya no se vale por sus propias fuerzas ni por sus estrategias. Aquí vemos a un Jacob que reconoce y tiene una dependencia total de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ese hombre que salió, que engañó, y el que ahora está orando? La diferencia es mi confianza. Antes confiaba en mi astucia, ahora dependo de su misericordia. Antes intentaba controlar el resultado, ahora clamo por gracia. Antes usaba mis palabras para engañar, ahora las uso para suplicar. Así que sigo siendo Jacob, pero por primera vez estoy aprendiendo a dejar de serlo. Bueno, y llegamos a un tiempo importante y es el tiempo donde hay un momento especial y Jacob lucha con el ángel. Y de camino al encuentro con su hermano, lucha con un varón hasta rayar el alba, dice, y este hombre le descoyuntó el músculo al ver el muslo, al ver que no pudo contra Jacob. Y en esa noche recibe esa bendición y su nombre y su identidad son cambiadas. Y ya no se llamaría más Jacob, sino Israel. Entonces vemos cómo toda esta historia va dando un desenlace en la vida de Jacob, donde se está acercando a esa promesa y a esa bendición que Dios tenía para él. Y eso sucede aquí en Peniel, pasa algo maravilloso, un encuentro cara a cara con Dios. Entonces, cuéntanos, ¿por qué no soltaste, Jacob? Porque cuando él me tocó el muslo, entendí algo. Yo no tenía el control. Es más, nunca lo tuve. Y aún así, no lo solté. Le dije, no te dejaré si no me bendices. Pero ahora lo veo diferente. No era solo bendición lo que yo pedía, era un cambio de identidad. Cuando él me preguntó mi nombre y respondí Jacob, era como si estuviera confesando todo lo que había sido. El suplantador, el engañador, el que toma por su propia mano. Pero entonces él me dijo Israel. No porque yo hubiera vencido con fuerza, sino porque había dejado de depender de ella. Esa noche no salí ileso, salí cojeando, pero también salí distinto y entendí que no necesitaba controlar, necesitaba ser transformado. Bueno, y pienso que hemos llegado a un momento muy importante para Jacob y es finalmente esa reconciliación con su hermano Esaú. Después de tantos años de estar separados y con ese miedo y temor de volver a encontrar a Esaú, pues finalmente logran encontrarse. Y hay reconciliación y se abrazan y hay ese beso y ese abrazo con su hermano. Hay esa reconciliación. Dios ya estaba haciendo finalmente esa restauración en la vida de Jacob. Y aquí también entendemos algo importante. Mientras Dios trabajaba en el corazón de Jacob, también estaba preparando el corazón de Esaú para este encuentro. Entonces, ¿qué entendiste, Jacob, al volver a ver a tu hermano? Entendí que mientras yo planeaba cómo reparar el pasado,
Dios estaba sanando lo que yo había roto. Yo no podía cambiar el corazón de mi hermano Esaú, no podía borrar el engaño, no podía devolverme años atrás, pero Dios sí podía hacer lo que estaba fuera de mi alcance. Por eso dije, he visto tu rostro como el rostro de Dios. No porque mi hermano fuera Dios, sino porque en ese momento vi reflejado su gracia, una gracia que yo no merecía. Hay cosas que el arrepentimiento inicia, pero solo Dios puede completar. Y entendí que Dios ya había hecho lo que yo no podía reparar. ¿Y saben algo? Por primera vez en mucho tiempo no tuve que huir, solo quedarme y abrazar. Y es verdad, Jacob, solo en el Señor podemos encontrar restauración. Y bueno, concluimos con esta hermosa historia en esta noche de la vida de Jacob, donde nos deja una enseñanza valiosa, y es que Dios cumple sus promesas y restaura nuestras vidas. Claro que sí. Y vemos que la final en Egipto, a través de ver su historia, su vida, cómo Dios se mueve progresivamente y se le va revelando a Jacob en cada lugar, en cada espacio, en cada persona, en cada situación, en cada circunstancia. Vemos, somos testigos de ese proceso. Y ahora está, yo creo que ya preparado para transmitir esa bendición a la siguiente generación. Entonces, para resumir, Jacob, cuéntanos, después de todo lo vivido, ¿qué significa ahora bendecir? Mire que cuando yo pongo mis manos sobre estos jóvenes, no estoy repitiendo una tradición, estoy reconociendo una historia. El Dios de mi abuelo Abraham, el Dios de mi padre Isaac, y ahora es el Dios que me sostuvo a mí cuando no tenía nada, cuando huía, cuando temía, cuando luchaba. Él me pastoreó, Él me corrigió, Él me guió, Él me trajo hasta aquí. Ahora entendí que bendecir es transmitir, porque la bendición no fue solo para mí. Cada promesa, cada proceso, cada quebranto tenía un propósito mucho mayor, que la bendición siguiera fluyendo. Antes luchaba por recibir, ahora entiendo que fui transformado para transmitir. Es la mayor evidencia de que Dios terminó su obra en mí. Qué bendición. Qué bendición. Bueno, muchas gracias, Jacob, por este tiempo que nos has regalado para poder eh, transmitir esta maravillosa historia de su vida, donde Dios hizo grandes cosas en esos procesos que vivió y que esta noche nos deja grandes enseñanzas. Buenas noches, muchas gracias.